Amén, amén. La verdad, yo sabía que había cerdo de Calvario. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso para dar la bienvenida a nuestra querida evangelista Lisette. Bien, buenas noches, hermanos y hermanas, ¿me escuchan bien? Bien. Uy, muy poquitos. ¿Están todos? ¿Han venido? Sí. Amén, buenas noches. Bueno, en primer lugar doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra. ¿Bien? Y también porque los puedo ver a todos ustedes con ese corazón anheloso de aprender más de la palabra y conocer más de cerca del misterio del reino de Dios. Por esto es que el día de hoy vamos a aprender un tema nuevo, ¿sí? Entonces leamos todos juntos el título que está en pantalla, La voz de tres, ¿sí? 1, 2 y 3. Misterio del reino de los cielos, incensario figurativo. Amén. Hoy vamos a ver acerca del incensario figurativo. ¿Ustedes saben qué es o cómo es un incensario? Y un recipiente de oro donde se depositaba para poder quemar, humear un sitio para que se sienta bien. Oh, amén, así es. Es un recipiente de oro. Uy, allí ya me dio la respuesta. ¿Y nadie más? ¿Solamente hermano Raúl? ¿Nadie más ha visto un incensario? Algo que bota humo. ¿Bota humo? Bueno, sí, bota humo, sí. Entonces, hoy día vamos a ver. Aquí pueden ver, este es un incensario antiguo, ¿no? Que tiene como una campanilla con sus cadenas y también su tapita. Pero hoy día vamos a ver también por qué es importante conocer el significado del incensario figurativamente. Bien, vamos a empezar con Apocalipsis 8:5. Voy a pedir que pueda leer, Elizabeth, ¿puedes leer por favor el versículo en pantalla? Amén. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, y relámpagos y un terremoto. Amén, muchas gracias. Entonces, este versículo lo vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan qué es el fuego? La palabra. Espíritu Santo. La palabra de Dios. Amén, sí, la palabra. ¿Por qué? ¿De dónde se toma ese fuego? ¿Cuál sería ese altar que habla este versículo? ¿Qué altar es? ¿No? ¿Ninguno? Oh, más fuerte, Helen, no te escucho. Amén, del altar de Dios, ¿cierto? En el reino de los cielos. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, este fuego, dice, se toma del altar, el altar de Dios. El altar de Dios está en el reino de los cielos, ¿cierto? En el mundo espiritual. Entonces, si este altar es del mundo espiritual, ¿este fuego también es físico o es espiritual? Espiritual. Amén. Espiritual, ¿cierto? Por eso es que vimos la clase anterior. Este fuego del altar es la palabra de Dios. Dice que este fuego se arroja a la tierra. ¿Recuerdan qué significaba esto? Que sea arrojado a la tierra. ¿Juicio? Amén. El juicio, sí, significa juicio. Pero hay un componente más, hay un incensario. A este incensario se le llena del fuego del altar para ser arrojado a la tierra, ¿sí? Entonces, si el fuego era una parábola, ¿el incensario también qué sería? ¿Un incensario físico? Parábola también, ¿cierto? Amén, así es. Este incensario también del que habla este versículo vendría a ser una parábola, ¿sí? Hay un símbolo aquí. Bien, entonces primero, para poder entender mejor, creo que muchos no conocen qué es un incensario, pues bueno, como hermano Raúl también mencionó, el incensario es un recipiente metálico pequeño, sirve para quemar el incienso y normalmente se usa en ceremonias religiosas, ¿sí? Como ceremoniales. Como aquí, también acá hay otro ejemplo. ¿Pueden ver? Aquí está como el incensario, es un recipiente, aquí dentro está el incienso también. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ha cambiado también como el uso. Ya no es solamente o específicamente en ceremonias, pues sino también hay un uso moderno, ¿cierto? Como la aromaterapia, para ambientar la casa o como repelente de mosquitos, ¿no? En la medicina natural, ¿sí? Incluso la forma y
la manera en cómo está hecha también ha cambiado. Pueden ver, está como en un platito, ¿no? Ahí está como en un platito y se coloca algo para poder sostener el palito del incienso, ¿sí? Como muy diferente, ¿no? Este incensario antiguo del moderno. ¿Ven? El día de hoy pues vamos a ver acerca de este incensario antiguo, ¿sí? Como este instrumento, este recipiente que contiene el incienso. Primero voy a decirles la respuesta de las parábolas también, entonces por favor presten mucha atención. Primero, el incensario es el corazón del hombre. En este incensario se pone el fuego. El fuego ya... ¿Amén? Entonces, se pone el fuego no solamente para que esté como en el incensario, sino porque encima que se coloca el incienso. El incienso vendría a ser las oraciones. ¿Amén? Y al juntar tanto el fuego como el incienso, físicamente pues se produce el humo. ¿Qué significa el humo? El sonido de las oraciones que suben. Amén, ¿hasta aquí se entiende? ¿Listo? Vamos a ver. Como el cuadrito de arriba va a estar allí, ¿sí? Como aún no dibujen, o tal vez como les pueden compartir esta imagen del dibujito después, porque yo vi algunos sin dibujan, muy bonito también. Pero veamos ahora acerca del origen del incensario. ¿En dónde aparece primero este incensario de oro? Acá en la pantalla hay una pista. ¿Algunos saben cuándo aparece ese incensario por primera vez en la Biblia? En el tabernáculo de Dios. Amén, así es muy bien. El tabernáculo de Dios. Amén. Así En el lugar santo. Oh, muy bien, genial. Entonces sí, el incensario aparece por primera vez en el tabernáculo, ¿sí? Más específicamente sí, en el lugar santo. El tabernáculo es construido por Moisés por orden de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios pueda morar allí. Entonces el tabernáculo estaba compuesto así como pueden ver. Primero había un vallado, ¿sí? Como de esta manera rectangular. Dentro estaba el altar del holocausto, una fuente con agua y había una tienda. Esa tienda que ven al fondo tenía 2 habitaciones. El lugar santo, que era la primera habitación, y la segunda habitación, el lugar santísimo. También cada habitación tenía sus utensilios. En el lugar santo había los 7 candeleros de oro, la mesa con los panes de la proposición y también el incensario. Y en el lugar santísimo estaba el altar, ¿sí? Como la mesa propiciatorio, también con los querubines. ¿Ven? Y allí en el lugar santísimo era donde descendía la presencia de Dios. ¿Ven? Como esto de manera general. Acerca del tabernáculo también lo vamos a ver próximamente, entonces espero que también podamos entender mucho mejor acerca de esta morada, ¿no? Este lugar donde Dios quería habitar junto con el hombre y también por qué fue construido. ¿Sí? Pero solamente hoy vamos a enfocarnos en ese incensario de oro. ¿Ven? Y acerca del incensario de oro, este también no se encendía o no se prendía en cualquier momento. El incensario de oro solamente se encendía cuando se iba a presentar sacrificios para Dios. Y como primero tenía que encenderse tenía que encenderse primero el incensario y llenar de humo las habitaciones y que ese humo también se eleve hasta el cielo. Solamente en ese momento en el que el humo se elevaba al cielo, se podía ofrecer el sacrificio, ese holocausto para Dios. El sacrificio era para limpieza de los pecados, para la expiación del pecado del pueblo. ¿Amén? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, esta tradición, esta también era como una ley, una norma, que el incensario debía encenderse, que debía haber el humo, y que después de esto ya se podía hacer el sacrificio, ¿amén? Para pues la limpieza de los pecados. Sin embargo, la construcción del tabernáculo, también los utensilios, esto era una sombra, era un símbolo. Vamos a leerlo en Hebreos 9, del 9 al 10. Voy a pedir equipo número 2. Hermano Cristian Antonio, por favor, puede dar lectura. Los cuales símbolos para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos contra la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de
muchas gracias. Entonces, este contenido habla acerca del tabernáculo. Dice que también era un símbolo para el tiempo presente. ¿Qué significa un símbolo? ¿Saben? ¿Qué es que sea un símbolo? El color sería Es como un escudo. Ajá, como, algo. a ver, lo escuché también. Así es, ¿no? Como un escudo, algo para ocultar algo. ¿Qué es lo que oculta el misterio? Como ese misterio vimos las parábolas, ¿sí? Entonces, también acerca del tabernáculo había aquí un misterio, hay una parábola, hay algo que está oculto, ¿sí? También el tabernáculo era un modelo, ¿sí? Todo era, Moisés construyó el tabernáculo, ¿no?, según el modelo que Dios le había mostrado, ¿sí? Entonces, si este tabernáculo, estos sacrificios que se ofrecían cada año, y como se menciona aquí en Hebreos 9, dice, no pueden hacer perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos sacrificios eran un símbolo, una sombra, era una parábola. ¿Hasta qué tiempo? ¿Recuerdan qué dice el versículo? ¿Hasta cuándo esto iba a ser una parábola, un símbolo? A ver, leamos nuevamente. Aquí a la parte final dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La primera venida. Oh, amén, es correcto. Que venga Jesús. Amén, así es. ¿Sí? Entonces, este tabernáculo, esos sacrificios que se ofrecían cada año para la limpieza, la purificación de los pecados del pueblo, en realidad era una sombra hasta un tiempo de reforma. Esa reforma era el tiempo de la primera venida de Jesús. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando vimos acerca del ayuno? Había la figura, ¿no? De una figura completa, la mamá con su niña, y tenía como ellos tenían una sombra, ¿sí? Entonces, habían dos partes, ¿sí? Había una figura completa y había una sombra. De esa manera era la parábola como la sombra, y había algo que era completo, algo que es verdadero. Vamos a ver entonces qué es lo verdadero, qué es la realidad de ese sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Leamos Romanos 12:1. Voy a pedir equipo número 3. Karina Olivari, por favor, ¿puede dar lectura? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, entonces, lo que ocurrió es que los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesús, esto había cambiado. Se transformó, cambió por la adoración. Y como ese tiempo de la reforma es desde la primera venida de Jesús. Desde entonces ya no se ofrecen sacrificios, ¿cierto? Ya no se ofrece un cabrito o una oveja, sino que se empezó a rendir la adoración. En el tiempo del tabernáculo se sacrificaban animales, pero aquí, como menciona este versículo, ya no es como un animal el que se sacrifica, sino es uno mismo, como un sacrificio vivo. No es tampoco que nosotros nos matemos, ¿sí? No es como matar a una persona, un sacrificio como de alguien, sino es un sacrificio que está vivo. ¿Esto qué es? Es adoración espiritual que se debe ofrecer. Por eso el culto que ofrecemos hoy es el resultado de esta reforma, de este cambio, desde la primera venida de Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿quién fue el primero? ¿Quién sería la primera persona que nos enseñó acerca de esto, de ofrecer un sacrificio vivo? Israel espiritual. Dios, Jesucristo. Amén. Sería Jesús, ¿sí? Amén. Por eso Jesús en su tiempo fue el primero en no ofrecer sacrificios, sino en rendir adoración. Por esto es que también los judíos en aquella época pues lo consideraban como un hereje, porque él no hacía sacrificios, ¿sí? Entonces, como ellos habían guardado ese sacrificio que ofrecían por 1500 años, una tradición, una costumbre que había perdurado desde el tiempo de Moisés y aún lo seguían haciendo. Pero cuando Jesús vino, dijo que eso ya no era necesario, solamente bastaba con adorar como Él lo hacía. Por eso es que desde el punto de vista de los judíos, que alguien les diga que lo que estaban haciendo ya no deberían hacer. Como, por ejemplo, si alguien rompe una tradición en nuestros tiempos o dice, eso no se debe hacer, eso es como anticuado.
como hay una reacción negativa, ¿cierto? Como decir, ¿cómo me puedes decir que ya no lo haga? Es algo que he guardado en mi familia durante muchos años. Algo así ocurrió cuando Jesús les dijo, ya no es necesario. Por eso es que había mucha persecución hacia él y señalamiento. Amén. Entonces, la realidad, ¿sí?, de ese sacrificio es el culto racional, la adoración. Amén. No era algo físico, ya no era un sacrificio de animal, sino era algo espiritual. Entonces, ¿qué es el tiempo de adoración? Es un tiempo en el que recibimos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios. Pero se necesita también como el sacrificio, ¿no? ¿Cuál sería esa sangre de la cual nosotros nos limpiamos los pecados? ¿O de quién era necesario la sangre para limpiar nuestros pecados? De Cristo. De Jesús que murió en la cruz. Amén, es correcto. Entonces, con la sangre de Jesús que se derramó hace 2000 años es lo que limpia nuestros pecados. Por eso, el hecho de que adoremos es una acción natural, ¿sí? Es algo que debemos hacer para recibir la salvación de Dios. Amén. ¿Hasta aquí se entiende? Amén. Amén. Sí. Entonces, ya entendemos, ¿sí?, que este sacrificio, que se ofrecieran animales, eso cambió y se convirtió en adoración. En ese tiempo existían leyes que debían cumplirse también para un sacrificio, pero también esas leyes tenían un significado verdadero, que también nosotros debemos conocerlos para ofrecer una adoración completa delante de Dios. Cuando se ofrecía también los sacrificios, no solo antes del sacrificio, ¿recuerdan qué se debía encender primero antes de hacer el sacrificio? El incienso. El incienso. El tabernáculo vendría a ser toda la tienda, ¿sí? En este caso, el utensilio, amén, ¿sí?, el utensilio que se encendía antes de hacer el sacrificio era el incensario. Entonces, amén, para que se haga el sacrificio debía primero haber fuego en el incensario y sobre ese fuego poner el incienso para que pues se origine, haya ese humo. Y después de que el humo suba al cielo, se eleve, pues recién en ese momento podrían ofrecer el sacrificio. Ya vimos qué significado real era el sacrificio, que es el culto, la adoración. Ahora veamos el significado del incensario figurativamente. Amén. Entonces, Romanos 9:24, voy a pedir, equipo número 4, alguien que esté atento. Hermano Gerson, por favor, Gerson, Ofandama. Amén. Dice aquí la palabra del Señor en Romanos 9:24. Y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén, muchas gracias. Entonces, los vasos también no son recipientes. Aquí entonces esos vasos, ¿a quién se estará refiriendo en este versículo? Al hombre, ¿cierto? A las personas. Entonces, esos recipientes, amén, sí, esos recipientes hacen referencia a las personas, es decir, aquellos a quienes Dios ha llamado, pero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, es decir, no solo a aquellos que eran la descendencia de Abraham, sino también a todos aquellos que no tenían ese linaje, sino que creían, ¿sí?, como tenían esa fe, no por la sangre, sino que había un término, recuerden, no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior. No era no alguien en lo físico, sino en lo espiritual. Por eso también, como los gentiles también considerados, ¿sí?, como esos recipientes. Amén. Sí. Amén. Amén. Entonces, el incensario es un recipiente, vendría a ser como el corazón del hombre. Amén. Ahora, al incensario, ¿qué se le coloca primero al incensario? Carbón con fuego. Ahí cayó el fuego. Primero el fuego. Y primero se coloca el fuego como la llama, ¿sí? ¿Qué es el fuego que enciende el incienso? ¿Recuerdan qué significa fuego? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Leamos nuevamente Jeremías 5:14. ¿Sí? Voy a pedir regreso a equipo número 1,
Hermana Elena Luis, por favor. Amén. Buenos hermanos, hermanos, te saludo en nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice así, Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Amén. Amén. Sí. Entonces, ¿será que a Jeremías se le puso fuego en su boca y fue como dragón así botando fuego? No. Esto es espiritual. Así es. ¿Qué significa entonces ese fuego? La palabra de Dios. Amén. Así es. Entonces, ya hay el incensario, ya está el recipiente, ya también se ha puesto el fuego. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué se pone encima? El incienso. Amén, el incienso. ¿Qué es el incienso entonces? Veámoslo también de acuerdo a la palabra. Oh, vamos a revisar, sí, vamos a ver. Oraciones. Sí, al inicio les di la respuesta, ¿cierto? Pero hay que revisarlo ahora según lo que está en la Biblia. Apocalipsis 5:8, equipo número 2. Un momento, equipo 2. Luis, por favor. 25:8. Cuando hubo tomando el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Amén. Entonces dice, tenían copas de oro llenas de incienso. ¿El incienso qué es? Son las oraciones de oraciones. Amén. Y veamos también en el Antiguo Testamento, Salmo 141, versículo 2. Equipo número 3. A ver, Lady Amao, por favor. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sube? ¿Mi? La oración. Mi oración. ¿Y con qué compara la oración? Con el incienso. Con el humo. Con el incienso, dice. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Es decir, la oración asemeja al incienso. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿sí? El incienso en Apocalipsis 5:8 como las oraciones de los santos y en Salmo 141:2 es incienso como las oraciones. ¿Amén? Entonces, en el incensario se colocó el fuego y luego encima se colocó el incienso. ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que sale? La paloma. Como físicamente. El humo. El humo, ¿cierto? El humo. Vamos a ver entonces qué significa el humo, pero según la Biblia, Apocalipsis 8:4. Equipo número 4, vi que hermana Gloria quería leer, entonces puede dar lectura aquí, por favor. ¿Qué está, hermana Gloria, equipo 4? Sí, lo tengo problemas también en este momento. Ok, está bien. Entonces, a ver, Esther Yupanqui, equipo 3, nuevamente puede activar su audio, por favor. Amén. Apocalipsis 8:4. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que subió a la presencia de Dios? Las oraciones de los santos. Amén. Las oraciones como humo, ¿cierto? Amén. Sí. Amén. Entonces, ya tenemos también la respuesta según la Biblia, ¿sí? Ese humo que sube, es la oración que sube a la presencia de Dios. ¿Quiénes llevan ese humo? ¿Quiénes llevan la oración? Dice, de la mano del ángel. Los ángeles. Amén. Sí. Entonces son los ángeles, ¿cierto? Los que llevan nuestras oraciones a la presencia de Dios. Amén. Entonces ya tenemos la respuesta. Incensario, ¿qué significa? Corazón del hombre.
corazón del hombre. El fuego, ese fuego que necesitamos para nosotros como incensarios, ¿qué es? La La palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? El incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los Oraciones. Las oraciones, amén. Amén. Y el producto de ese fuego y el incienso es el humo. ¿Qué es el humo? el sonido de El sonido de las oraciones que suben. Así es, ¿sí? El sonido de las oraciones que suben a la presencia de Dios. Amén. Hasta aquí ya todos. ¿Sí? Amén. Voy a dar un poquito de tiempo así para que terminen de anotar. Amén. ¿Listos? Como creo que es la pregunta, no es necesario copiarlo, sino directamente. Incensario, ya. Versículo, significado, fuego, versículo, significado, ¿cierto? Creo que eso es más significado. Gracias. Amén. 5 segundos Ya, más. amén, hermano. Amén. ¿Alguno está dibujando tal vez? No. Todavía no. Bien. Entonces, aquí hay 3 elementos, ¿sí?, que necesitamos. Un incensario, el fuego, el incienso. ¿Para qué? Para producir el humo. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería ahora? Ahora sí, ¿sí puedo pasar? Sí, hermana. Freddy ve que alguien sigue copiando, entonces voy a dar un poquito más de tiempo. O en todo caso, también lo pueden recibir por medio de los evangelistas y nosotros vamos a compartirles si en caso les falta algún punto. Y entonces voy a pasar. ¿Ven? Siguiente punto, entonces, ¿cuál sería la manera correcta de orar? Aquí vamos a ver acerca de 3 fórmulas. Y vamos a ver 3 fórmulas de la manera correcta de orar, ¿sí? Primera fórmula, hay fuego, no hay fuego, ¿sí? Ahí está el ex. No hay fuego, pero sí hay incienso. ¿Se puede producir humo? No hay fuego. No hay humo. Se puede. No hay fuego, no. El polvo solito no sube, ¿cierto? No es que lanzamos el incienso para que suba, sino que pues no, si no hay fuego, pues no hay humo. Siguiente fórmula. Hay mucho fuego, ese fuego está ardiendo en el incensario, pero no hay incienso. ¿Puede haber humo? No hay. Solamente hay fuego. Tampoco, no es que como del calor, como aquello que sale del fuego, eso no es la oración, ¿cierto? Eso no es el incienso. Tercera fórmula. Hay mucho fuego y hay mucho incienso. Entonces, ¿qué también habría? También habría humo, ¿cierto? Entonces, de todas estas 3 fórmulas, solamente la tercera produce el humo. Vamos a ver ahora el significado figurativo. ¿El fuego qué es? Palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿El incienso qué es? las oraciones. Las oraciones. Amén. Entonces veamos el significado. No hay fuego, es decir, no hay palabra. No hay palabra, no conocemos, no hay palabra. Pero hay mucha oración, oramos mucho, fervientemente. Esa oración subirá a la presencia de Dios. Sí, No. sí. No hay palabra de Dios. Si no hay fuego, si no hay palabra, no puede haber humo. Si no hay palabra y hay mucha oración, pues no se genera. Ese humo, esa oración no sube. Si hay mucha palabra, conocemos bastante, pero no oramos. No hay humo. Nuestra oración, no hay ni oración porque el incienso es la oración, ¿cierto? Amén. Solamente cuando esa oración puede subir. Cuando hay palabra, cuando hay fuego, cuando hay incienso, cuando hay oración. Amén. Amén. Entonces nosotros como ese recipiente, como ese incensario, debe haber el fuego, la palabra, y debe haber el incienso, nuestra oración. Amén. Amén. Vamos a regresar al versículo primero que hemos visto, Apocalipsis 8:5. Leámoslo nuevamente. Voy a pedir
Helen, ¿me puedes ayudar, por favor? Amén, sí. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces ya hemos visto qué significa incensario, ya sabemos qué es el fuego y ya recordamos, ¿no?, qué significa que se arrojó a la tierra. Entonces ya podemos completar estos conceptos. Pero hay algo que no les mencioné acerca del ángel, entonces voy a mencionarlo ahora. ¿El ángel es físico? ¿Lo podemos ver? ¿Los ángeles? No, es espiritual. ¿Qué tipo? Amén. Es un ser espiritual. Amén. Los espíritus, para ver la obra de los espíritus en la tierra, en el mundo físico, ¿qué es lo que usan? ¿A quiénes? Como dijo. Para que, amén, para que podamos ver las acciones de los espíritus en el mundo físico, ¿no? Porque el espíritu, pues no lo podemos ver, ¿cierto? Está en el plano espiritual. Nosotros estamos en el plano físico. Para poder ver las acciones del espíritu en la tierra, ¿cómo? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de qué? Podemos ver de las personas, de las carnes, ¿cierto? De las personas. Amén, sí, ¿cierto? Y hay tanto, ¿cuántos tipos de espíritu hay? ¿Recuerdan? Dos. Amén. Hay tanto el Espíritu Santo como el Espíritu maligno. Espíritu Santo, no aquellos que usan, ¿no?, las personas que obrarían conforme a la voluntad de Dios, como también hay el espíritu maligno, aquellos que obran, ¿sí?, como obrando para el mal, ¿sí?, porque son usados por Satanás por el maligno. Entonces, en este versículo, ¿bien?, se menciona que un ángel toma un incensario. Entonces, ¿el espíritu qué usará? ¿Qué vendría a ser ese incensario? El fuego. El corazón de la persona. Corazón del hombre. Como una persona, ¿no? Como el corazón del hombre, la carne, ¿sí? Como un cuerpo físico, ¿sí? La carne. El fuego, ¿qué significa el fuego? La palabra. La palabra. Pero, amén. En este versículo, este fuego es arrojado a la tierra. Entonces, ¿qué tipo de palabra sería? Es la palabra de Dios, pero tiene una acción específica. ¿De juicio? De juicio. Amén. De juicio. Amén, así es, ¿no? Una palabra de juicio. Y la tierra ¿qué significa? La persona. Moradores, la tierra. Moradores. El hombre, la tierra, ¿cierto? Como Corazón de la pueblo. Todo es correcto, ¿sí? Pero como generalmente, o en este caso, como todo el pueblo, ¿sí? La tierra no es el campo es el corazón también del hombre. Entonces vendría a ser como todo el pueblo, ¿cierto? Entonces ya podemos conocer a qué hace referencia, pues, este versículo, que hay el espíritu que toma el incensario, que toma la persona y lo llena del fuego de la palabra de Dios, de esa palabra de juicio. ¿Y ese juicio a dónde caerá? Hacia el pueblo. Amén. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Amén. Amén. Bien. Entonces, hay dos tipos de espíritu, el Espíritu Santo y el Espíritu maligno. Entonces, ¿cuántos tipos de fuego también hay? Dos tipos. Dos tipos. Amén. ¿Cuál es el otro tipo? Entonces, ahora vimos, ¿no?, como el fuego, la palabra de Dios. ¿Cuál es el otro? Maligno. Amén. Del maligno, ¿cierto? Como el fuego de Satanás. Vamos a recordar entonces cuál es ese fuego de Satanás en Levítico 10 del 1 al 2. Voy a pedir equipo número 2. Querida Loida, por favor, ¿puede ayudarnos con la lectura? Loida. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí se presenta un fuego extraño. Aquí, como para mencionar también, al incensario, ¿sí?,
Este fuego que se colocaba en el incensario en el tabernáculo tampoco era cualquier fuego, sino uno en específico que Dios pide. ¿Sí? Por esto es que cuando Nadab y Abiú presentan este fuego, esto era un fuego extraño porque dice que él nunca les mandó. Es decir, Dios nunca había pedido este tipo de fuego. ¿Sí? Por esto es que, ¿qué ocurrió cuando ellos presentaron este fuego extraño? Murieron. delante de Jehová. Amén. Murieron a causa de ese fuego que Dios no les mandó. Amén. Entonces, si hay ese fuego extraño, ya conocemos, ¿no? ¿Qué significa el fuego de Satanás? La falsa doctrina. Amén. Como la falsa doctrina, las mentiras o el engaño de Satanás. Amén. Entonces, ¿por qué Dios estableció entonces incluso por ley qué tipo de fuego tenía que usarse? Si en el tabernáculo estaba, ¿no?, el incensario y el incienso, todo era un modelo, entonces este fuego extraño también era un modelo y tiene un significado, ¿sí? Entonces, el fuego que debe colocarse en el incensario representa la palabra verdadera de Dios. Entonces, ¿qué tipo de fuego no tendría que colocarse, no debería ponerse? El fuego extraño. La falsa doctrina, la palabra extraña. Exactamente, sí. Entonces, no se debería colocar ese fuego extraño, la falsa doctrina, la palabra de Satanás. Entonces, ¿ven? Cuando la mentira está en el corazón, puede parecer que hay fuego encendido, porque al final también es fuego. Pero, ¿a qué conduce? ¿Cuál es el destino de alguien que tiene ese fuego extraño? Un fuego que no es de Dios. A la muerte. No es la muerte. Así como los hijos de Aarón murieron por usar este fuego que Dios no pidió, un fuego incorrecto, pues espiritualmente también, si se usa un fuego equivocado, nuestro espíritu podría morir. Entonces, a partir de ahora, nuestro incensario, nuestro recipiente, ¿qué tipo de fuego tiene que tener? Pero tener un fuego de Un fuego de Dios, ¿sí? Así es. Amén. Sí. Entonces debemos examinar si lo que estamos teniendo dentro de nosotros y lo que tenemos es verdaderamente la palabra de Dios, o tal vez por allí puede haber el engaño o alguna mentira, como algo que Satanás ha sembrado, como la cizaña. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Por eso es que, amén. Por eso es que es importante nosotros poder discernir, tener mejor el discernimiento, para poder conocer cuál es el fuego que realmente Dios desea y cuál es ese fuego extraño, esa cizaña que puede haber en el corazón. Amén. Amén. Entonces, conteniendo nosotros, si nosotros tenemos el fuego de Dios y hacemos una oración conforme a Dios espera que hagamos, pues podemos recibir la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de ahora para recibir respuesta de Dios? Alabarle el fuego, el incenso y el humo, los tres. Amén. Amén, así es. Nos debe haber los tres, ¿sí? Y para poder recibir esa respuesta de Dios, pues también primeramente tenemos que orar. Por eso es que antes de comenzar la clase, ¿qué hacemos? Antes de iniciar con aprendiendo la palabra. Orar. Hay una oración al inicio, ¿cierto? Bien. Entonces también no es como pedimos, ya todos vamos a orar, sino que decimos hay una oración representativa, ¿cierto? Por parte de la evangelista o el evangelista. Entonces, cuando escuchamos, ¿no?, la oración del evangelista, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Quedarnos callados. Inclinar nuestro rostro. Amén. Inclinar también para orar. Amén, exacto. Juntamente, ¿cierto? Todos juntos, orar con un solo corazón y escuchar, ¿sí? Por eso durante la oración representativa, en lugar de hacerlo una oración personal, escuchemos, ¿sí?, la oración que hacen los evangelistas y oremos con un mismo corazón. Así ofrecemos a Dios ese incienso. Si juntamos varios inciensos aquí, como en uno solo, es decir, con un solo motivo, ¿no?, como la oración representativa, ¿qué más abundante habría? Como el humo. ¿Cierto? Así es. Amén. Entonces, por favor, cuando oremos, como ahí escuché la hermana que dijo,
También debemos inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos y juntar las manos. Esto es también en reverencia al Padre. Amén. 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 Bien. Estamos aprendiendo. Amén. Sí, y es muy bueno que ustedes tengan también ese corazón dispuesto de aprender, porque siempre hay algo nuevo, ¿cierto? Por aprender, por mejorar, ¿sí? Bien, además, en este tiempo, pues, en la Biblia también se menciona que hay oraciones que Dios acepta, pero también hay oraciones incorrectas que Dios no escucha. Leamos Proverbios 15:8. Me quedé en equipo número 3, ¿cierto? Entonces, equipo 3, hermano Werner, ¿ya llegó a casa, hermano Werner? Amén, hermano. Amén, hermana. Proverbios 15:8. Así dice la palabra del Señor. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Amén. Que nos dice el sacrificio del impío, ¿no? Es una abominación. Es abominación para Dios. El sacrificio hoy en día es la adoración, ¿cierto? Vimos antes que eso se había reformado. Ya no es un sacrificio de carne, un físico, sino es algo espiritual, la adoración. Entonces, ¿quién vendría a ser ese impío del que habla la Biblia? El enemigo. La mala oración. Como vendría a ser el impío como aquella persona que no tiene la palabra de Dios, es decir, que no tiene el fuego de Dios. Amén. Así es, que no tiene el fuego de Dios en su corazón. De esa persona que no tiene el fuego, la palabra de Dios es la que Dios aborrece, su adoración. ¿El justo quién es? El que no miente, ¿cierto? ¿Ven? Y el mentiroso, según la Biblia, es el que transmite la mentira, la no verdad. El justo es el que tiene la palabra de verdad, es decir, tiene la palabra de Dios, ¿sí? Pero el impío que tendría la mentira. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos dos debemos ser nosotros? ¿El justo, los rectos o los impíos? Los rectos. Es una pregunta muy obvia. Para hacer esos rectos debemos tener ese fuego de Dios, esa palabra de Dios en nuestro incensario, para que así también Dios pueda recibir con agrado nuestra oración. También leamos Proverbios 15:29, equipo número 4. A ver, equipo número 4. ¿Puedo leer, hermana? Amén, sí, puede leer. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Amén. Amén. Entonces, también mencionamos, Dios se aleja de aquel que es impío, pero escucha la oración de los que son justos. Entonces, también veamos Santiago 5:16. ¿Cuál es esa oración mucho más como que rechaza Dios? Que confesemos nuestros pecados y nuestras ofensas. Amén. Oh, amén. También, sí. Vamos a leer el versículo completo. Creo que escuché a hermana Olinda, ¿sí? ¿Puede dar lectura, por favor? Santiago 5:16. Buenas tardes con todos. La palabra del Señor dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Claro, uno personalmente también, pero ¿qué más? Orar los unos por los otros. Esa súplica del justo tiene mucho más poder, mucha más eficacia. ¿Quién vendría a ser el justo? ¿No? Aquellas personas que tienen la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, es como esparcir un puñado de incienso sobre una cerilla, ¿no? Como un fósforo, ¿sí? ¿Será que se encenderá ese incienso? ¿Sí? Como tenemos bastante incienso, pero el fuego es poquito, es como de un fósforo. ¿Se encenderá? Se apaga, ¿cierto? Sí, se apaga porque es mucho incienso, ¿cierto? Pero si se echa ese incienso sobre una fogata, sobre como una llama más grande, allí sí arde, ¿cierto? Allí sí como se genera el humo. ¿Cuál sería entonces la diferencia en este ejemplo? El tamaño del fuego. Si el fuego es poquito, chiquitito, aunque haya mucha oración, ¿podrá generar un humo suficiente? ¿Se podrá consumir toda esa oración?
No. Entonces, ¿qué debe haber? Un fuego abundante, ¿cierto? Amén. Entonces, ahora, los que estamos presentes aquí, ¿sí? ¿Quiénes serían aquellos que tienen ese fuego abundante, ese fuego grande? Los rectos. Los rectos, como aquí en el grupo a nosotros ahora, en esta reunión. ¿Quiénes serían aquellos? Amén. Como el instructor, los evangelistas, ¿no? El instructor y los evangelistas. Amén, así es. Entonces, ¿sí? Entonces, si nosotros los evangelistas, ¿no? El instructor tienen ese fuego fuerte, entonces cuando quiero echar mi incienso, el fuego que tengo es muy pequeño. Entonces, ese incienso lo puedo echar sobre un fuego grande. Esto es poder compartirlo, poder pedir a alguien que tiene ese fuego grande, como nosotros, para que nuestro incienso pueda generar ese humo. Es decir, compartir con nosotros para poder orar por ustedes. Esa es una oración de intercesión. ¿Sí? Amén. Sí, por eso que nosotros a veces les preguntamos, ¿cierto? ¿Cómo están? ¿Qué tal de salud? O si ya se recuperaron, si está todo bien en el trabajo, porque también queremos orar por ustedes en aquellas dificultades que ustedes tienen, o incluso ustedes mismos también nos piden, ¿cierto? Que oremos por ustedes, porque justamente cuando el fuego es más abundante, nuestro incienso se puede consumir y puede llegar también a la presencia de Dios. Tiene mucho más poder. Amén. Amén. Bien, y ya por último, vamos a leer ahora Proverbios 28:9. Me quedé en equipo 4, ¿cierto? Entonces, regreso, equipo número 1. Hermana Rosa Mamani, por favor, puede dar lectura. Buenas noches, hermanos. Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Amén. ¿Qué tipo de oración es la que sería abominable? La que no tiene la... No tiene la palabra. No tiene la palabra. Amén. Entonces dice, el que aparta su oído, es decir, el que no escucha para no oír la palabra de Dios, si esa persona aparta su oído de la palabra de Dios y hace oración, esa oración para Dios, ¿cómo es? Abominable. Esa oración vendría a ser abominable, ¿sí? Por esto es que, ¿cuál es la oración correcta? ¿No? Para nosotros como, primero, ser justos, tener la palabra de Dios, tener la verdad. También orar los unos por los otros, para que ese fuego no sea solamente un pequeñito fuego, sino que sea un fuego abundante y en verdad todo el incienso, todas esas oraciones que damos y presentemos, pues en verdad el humo pueda llegar a la presencia de Dios. Y también debemos orar según la palabra, ¿sí? Según la palabra de Dios, porque dice, el que aparta su oído, esa oración no es abominable, no le escucha Dios. Amén. Pero tal vez algunos dirán, pero yo oro mucho, también yo estudio mucho la palabra, pero siento que Dios no escucha mis oraciones, o siento que no tengo respuesta. Pues acerca de eso también vamos a leer lo siguiente, Santiago 4, del 2 al 3. Equipo número 2, voy a pedir, hermano Yurix Jauregui, por favor, puede dar lectura. Bien, gracias. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén, muchas gracias. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que no hicieron? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no pedís, y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, ¿qué es lo primero que no hicieron? ¿No? Orar. Como según el versículo, al final del versículo 2, no pidieron. Exactamente. No pidieron, no oraron. Entonces, para recibir respuesta a una oración, primero pues hay que pedir. Primero hay que ponerlo en oración. No solamente desearlo en el corazón, Señor, yo quiero esto, yo quiero tal cosa.
en verdad ponerlo en oración, si así lo deseamos. Pero si aún habiendo pedido, no lo he recibido, debemos pensar. El versículo 3 dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Entonces, se dice que pedir movidos solamente por el propio deseo, por los deleites, eso es pedir incorrectamente. Por eso nunca debemos pedir si somos guiados por nuestros deseos, por nuestro propio pensamiento, por nuestra propia concupiscencia. Esto significa que no debemos orar tal vez por la estabilidad económica, por la salud, por los estudios, el trabajo. Esto nos dice este versículo. ¿Será que no podríamos pedir por estas cosas? No, esto no significa. Sí, podemos pedir, exactamente. Podemos pedir por estabilidad económica, en la familia, en el hogar, por la salud, estudios. Pero ¿cuáles serían esos deleites? Por el Perú, sí, por nuestra nación. ¿Qué serían esos deleites de las cuales no recibimos respuestas? Aquellas cosas que pedimos de lo que en verdad no necesitamos. ¿Sí? Amén. Pide un carro. Como deseos como de la avaricia o de la codicia, ¿sí? Los que son guiados por estos deseos, que son cosas que vemos que al final pues no necesitamos, ¿bien? Por esto es que cuando pidamos, no hay que pedir movidos por nuestros propios deleites, cegados por la codicia o la avaricia, sino en verdad pedirlo con sinceridad, porque en verdad lo necesitamos, porque, por ejemplo, alguien que pide por salud, no pedir por salud no es pedir por codicia, sino porque en verdad estamos preocupados, bien por nuestra propia salud, o bien por la salud del prójimo, no la salud de alguien más. Amén. Entonces, hasta aquí todos se logran entender. ¿Se entiende? Amén. 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 Bien. Listo, entonces hemos llegado a la primera parte. Bien, hasta aquí es la primera parte de la clase del día de hoy. Vamos a tener un descanso de 5 minutos. Por favor, tomen un poquito de agua, párense para caminar, los servicios. La siguiente parte es algo muy especial que tenemos preparado, por eso es que pido que podamos... Hermana, un ratito para capturar esa la pantalla, por favor. Amén. Me avisa, por favor, para no salir chueca. No soy fotogénica, por eso mismo lo digo. ¿Sí? ¿Listo todos? Vamos a pasar entonces el tiempo de descanso, 5 minutos. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avancé en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso del cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también. La Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo
su movimiento. El curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también. Así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial, y 4 contenidos trae para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 traspasa el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. Bien, vamos a volver todos, por favor, hermanos, hermanas. ¿Dónde están? Amén. 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 Aún hay muchos con cámaras apagadas. Por favor, vamos activando nuevamente. ¿Dónde está el hermano Carlos, Epifania, Leonela, Luz, Yurix, Rosa, Raúl? Amén. ¿Listos? Bien. Amén. Vamos a gritar nuestro lema. Amén. Todos. Amén.